Tema sobre la abstención le damos la bienvenida a Sergio Fernández Granados, él es vocero nacional de la Organización de Estudiantes. Señor Fernández, gracias por estar con nosotros en el programa. Muy buenos días. Quiero analizar ahora las dos elecciones, justo cuando Juan Manuel Santos fue proclamado presidente, la elección hace 4 años y la actual, la segunda vuelta electoral. ¿Cuánto cambió el voto en blanco, la abstención realmente? ¿Fue tan alta en la elección de su primer mandato? Estamos hablando que en la primera ronda fue un 60%, un 62% y en la segunda un 54%. ¿Cuánto cambió en el 2014 hace 4 años? La variación fue poca, pero lo que sí varió bastante es que Santos queda reelegido esta vez con 1 millón de votos menos. Y cuando uno suma el voto en blanco, los votos nulos y la abstención, le da que ahí es donde está la mayoría de los votos. Voto en blanco y votos nulos sumaron 1 millón de votos, lo cual no es para nada despreciable, y la abstención sigue siendo mayoritaria en el país, es decir, es mayor al 50%, lo cual señala que, en primer lugar, quien ganara ayer entre Santos y Zuluaga representaría la minoría más grande y no la mayoría. En segundo lugar, que este es un gobierno que queda con bastantes problemas, porque el margen de la victoria es bastante menor al de los 7 millones de votos que sacó de ventaja la vez pasada. Esta vez solamente saca 1 millón de votos, pero además, insisto, saca 1 millón de votos menos con respecto a la elección pasada, lo cual no solamente viéndolo en términos electorales, sino viéndolo en términos políticos más amplios, es supremamente delicado para Santos porque se da además en un escenario de movilizaciones constantes, tanto después del paro agrario, del paro estudiantil, del paro del magisterio, es decir, de los profesores, del paro camionero, bueno, en fin, claro. Es en medio de un ambiente de movilización y descontento social que se da esta elección de Juan Manuel Santos. ¿Y qué tanto influyó en las conversaciones de paz en el abstencionismo? ¿Y a quién más afectó o ayudó? Yo creo que acá hay un problema de fondo, y es que cuando uno miraba las encuestas que hacían también para la comunidad, la gente opinaba que el principal problema para cualquier ciudadano en Colombia era, en primer lugar, el empleo, en segundo lugar, el tema de salud y en tercer lugar, el tema de la educación. El tema de la paz aparecía en casi todos los sondeos en el 5º o el 6º lugar. Eso en buena medida explica también la abstención, el voto en blanco y la apatía de los colombianos, el descontento social que hay. Porque, insisto, acá ni el programa de Juan Manuel Santos ni el programa de Óscar Iván Zuluaga resolvían esos líos. Era más de lo mismo, era la profundización de los tratados de libre comercio que ya no dan más, pues los colombianos. El paro agrario es una muestra de descontento social contra los tratados de libre comercio. El paro de los estudiantes es una muestra de descontento contra los tratados de libre comercio. Hay una movilización constante de los sectores de la salud contra el sistema de salud colombiano. Bueno, en fin, y ninguno de los dos programas resolvía ni el problema del empleo, ni el problema de la salud, ni el problema de la educación. Luego, allí se cifran en buena medida el descontento social que se expresó en las urnas. Es decir, acá la victoria, digamos, los victoriosos de la jornada electoral son los abstencionistas, más los del voto en blanco, más los de los votos nulos. Bueno, y la agenda electoral de esta segunda vuelta, hablando precisamente del voto en blanco, se giró en torno a esto. Desde un sector del polo encabezado por el senador Jorge Robledo, se buscó que esta opción se tuviera en cuenta. ¿Por qué promocionar el voto en blanco? Ya que en caso que ganaran las elecciones incluso no se iba a repetir. Sí, ese digamos que es el cuestionamiento que se nos ha hecho a quienes promovimos el voto en blanco. Lo que hemos planteado es que es una posición absolutamente respetable. Había 3 opciones el día de las elecciones. Eran Santos, Óscar Iván Zuluaga o el voto en blanco. Y Santos y Óscar Iván Zuluaga ni siquiera en el tema de la paz habían guardado distancia. Lo cierto es que en las últimas 2 semanas, incluso esos 2 temas eran idénticos. Y en materia de educación superior, ambos estaban de acuerdo con la privatización de la educación superior pública. En materia de salud, ambos están de acuerdo en profundizar el modelo de salud que ya hizo agua en Colombia. En materia económica, ambos son amigos del libre comercio, de los tratados de libre comercio, bueno, en fin, de la inversión extranjera como principal variable para el crecimiento económico de Colombia. Y digamos que las diferencias allí no existían, que fue la posición que planteamos algunos sectores, no solamente del polo, sino más allá del polo. Y lo que dijimos es, independientemente de que haya una posibilidad de que se repitan las elecciones a través del voto en blanco, lo importante es que quede un voto de protesta, de indignación a través del voto en blanco, a través de la abstención e incluso también a través de los votos nulos. Pero existía una posibilidad de que se repitieran las elecciones en caso de que voto blanco ganara.
No, jurídicamente en Bien, Colombia exacto. el voto en blanco, no, jurídicamente en Colombia el voto en blanco únicamente es válido en ese sentido de repetir las elecciones para la primera vuelta, para la segunda vuelta no. Pero insisto, era una posición absolutamente válida, era una opción que estaba en el tarjetón, la del voto en blanco, y que expresó lo que ayer ganó en las urnas fue el abstencionismo más el voto en blanco. Y eso demuestra, insisto, un nivel de indignación y de baja legitimidad del gobernante que quedó, que insisto, quedó con 1 millón de votos menos que hace 4 años, queda en medio de un ambiente de protestas enormes y en las urnas lo que gana, insisto, es el abstencionismo más el voto en blanco. Bueno, y en tu opinión, el gran ganador sería entonces el abstencionismo o el voto en blanco. Y es verdad, es más de un 50%, fue más de un 60% en la primera ronda, pero la pregunta es, ¿cómo bajar esta cifra en los próximos 4 años? ¿Y qué puede hacer Juan Manuel Santos tal vez para convencer a las personas que tuvieron el voto en blanco o incluso a los que ni siquiera salieron a votar? Yo la verdad no creo que pueda ser bastante. Es decir, eh, el programa económico y el programa que presenta Juan Manuel Santos para esta segunda vuelta no distó un ápice del que presentó hace 4 años. Es decir, va a profundizar más las causas del sufrimiento de los colombianos y las causas que tienen a la gente en las calles protestando. En Colombia no pasa una semana que no haya protestas o paros de algún sector afectado por las políticas de Santos, que además eran las mismas que proponía Zuluaga. Lo segundo es que probablemente si esto quiere cambiar en 4 años, lo que debe haber es un debate sobre los asuntos de fondo. Sobre los asuntos de fondo me refiero a esos temas que hoy la gente percibe como los principales problemas del país, el tema del empleo, que está ligado, por supuesto, a la protección del agro y de la industria, el tema de la educación, y tiene que ver con la quiebra de todo el sistema de universidades públicas colombianas, se les debe más de 6.000 millones de dólares que el gobierno se niega a pagar, la quiebra del sistema de salud, que hoy, por cuenta de las empresas prestadoras de salud, tienen a los hospitales públicos y privados al borde de la quiebra. Bueno, es decir, todos esos asuntos son los que se tienen que poner al día sobre la mesa y eso, digamos, el día que el país esté discutiendo sobre esos temas, probablemente el abstencionismo y la apatía sea menor. Porque lo que yo noté en medio de las elecciones es que los dos candidatos intentaron por todos los medios evitar ese tema. Se concentraron en ataques de cuál tenía el peor prontuario, entonces el debate sobre el hacker y la entrada de dineros del narcotráfico a una de las dos campañas, bueno, todo tipo de cosas. El tema de la paz, que además, insisto, al final se notó que no había diferencia entre los dos candidatos más que de matices, y todos estos asuntos. Si se hablara de los temas de fondo, probablemente el abstencionismo sería menor y la gente vería representados en alguna de las dos propuestas o de las propuestas que hay en el país. Bueno, y sin lugar a dudas, fueron unas elecciones, como muy bien dice, muy controversiales, que tuvieron todo tipo de escándalos, tanto por Oscar Iván Zuluaga como Juan Manuel Santos. Y bueno, solo el tiempo lo dirá estos 4 años si podrá Juan Manuel Santos convencer el sector del abstencionismo o incluso el de voto en blanco. Sergio Fernández, gracias por estar con nosotros en vivo desde Bogotá. Que tenga un muy buen día.